Nada, pues buenos días y muchas gracias a todos por estar con nosotros en la presentación del primer libro de Manuel Bartual, El otro Manuel. Toda esta aventura arranca, bueno, hace unos meses en verano, cuando estábamos todos pensando en cosas muy diferentes a la literatura, incluso, bueno, estábamos ahí enganchados a Twitter igualmente. Y vimos cómo iba creciendo un fenómeno que nos sorprendió a todos, y era el fenómeno del hilo de Manuel Bartual. Bueno, pues de todo aquello fuimos viendo crecer a Manuel y sobre todo le fuimos viendo crecer como escritor. Él tenía un proyecto en mente que redondeaba toda aquella historia que empezó en verano y que daba respuesta a muchas claves que luego hemos podido ver en su hilo de Navidad y que hemos podido ver en muchas otras historias. Realmente esto compila, acaba y se puede leer además como una historia tan fascinante y tan sorprendente como lo que leímos en el verano. Hoy estamos aquí para presentárosla y para ello además nos acompaña Emilio Pila. Hola. Que es el director creativo de Twitter España, y por supuesto Manuel Bartual, que además de ser el escritor de este libro y de habernos metido a todos en este lío, nos ha metido en un lío mucho mayor que ahora vamos a ver en el book trailer que rodamos hace unos días. Lo vemos ahora y después seguimos hablando. Ya está aquí, está subiendo. Vale, Zoa, que suba. Muchas gracias. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Bueno, un poco resfriado. ¿Sigues resfriado? ¿No? Sí, es que con el chocolate. No, que va. Ha ido rápido. Que ya está aquí. Sí. ¿Ya lo tenemos? Siéntate. ¿Qué te parece? Ganas. Está súper chulo. Sí, estamos encantados, la verdad. Ha quedado muy bien. ¿Es como lo imaginabas? Pues tampoco sabía qué esperar, pero está chulísimo. Qué guay. Pero ¿esto qué es? ¿Tu libro? No. Es que no. O sea, aquí pone que sí, que es mi libro, está mi nombre, pero es que lo de dentro no es. O sea, las letras. O sea, Ya, que no lo he escrito yo esto. Es que hemos tenido un problema, Manuel. ¿Un problema? Sí, a ver. Nosotros enviamos tu libro a la imprenta. Lo que pasa es que cuando lo hemos recibido era otra novela. No sabemos muy bien qué ha pasado. Ha debido de ser un error. Sí. A veces pasa. ¿Pero esto qué es? ¿Un ejemplar de muestra o algo así? No, es que están todos así. Todos. Toda la tirada. Pero esto se repite, ¿no? O sea, se vuelve a imprimir para que sea mi No, libro. Manuel, eso no vamos a poder hacerlo, ¿eh? Es que son muchos, Manuel, y está ya todo distribuido y además tampoco merece la pena. La verdad es que está muy bien. El que está bien. La novela, el libro. Está muy bien. Nos ha encantado. Está francamente bien. Pero no es el mío. Ya, sí, pero tú prueba a leerlo. Es fantástico, de verdad. Pues sí que está bien. Sí, está estupendo, Manuel.
Yo creo que ahora lo que tenemos que hacer es distribuirlo, ponerlo a la venta. Eso es. Y a ver qué pasa. Y luego ya veremos. ¿Qué te parece? Bueno, a ver, no es lo que yo tenía pensado, pero la verdad es que lo que he leído está estupendo. Así que por mí adelante. Sí. Lo único, si yo no he escrito esto, ¿quién lo ha escrito? Pues no tenemos ni idea, Manuel. El otro Manuel. La primera novela de Manuel Bartual. O de quien sea. A la venta el 20 de marzo. Bueno, pues como veis hay que tener mucho talento. Hay que tener mucho talento para tenernos en vilo desde el verano, para haber escrito esta novela que de verdad os animo a que os acerquéis a ella porque se lee de un tirón y porque tiene una intriga maravillosa dentro de ella, pero sobre todo para haber pergeñado este vídeo, haber escrito el guión, habernos dirigido, a mi compañero Emilio Albi, editor también del libro, y a mí, que bueno, en fin. Y luego también nuestro talento para convencerte de que tu libro no era tuyo. Esto también hay que decirlo. A mí me sorprendieron, vamos, tienen unas dotes actorales fantásticas. Hay una cosa muy buena es que puedo decir que el libro está muy bien, o sea, sin ningún complejo. Como los tuyos. Me lo acabo de leer estos días y la verdad es que es lo que dice Raquel, yo os animo a leerlo también. Bueno, os voy a dejar ahora con Emilio Pila, que también nos hablará de todo este proceso desde el verano. Estamos seguras que tú no eres actriz, ¿no? Yo creo que soy editora. Vale. Tío, porque aquí ya va a haber un triple lío. Hay mucha gente que me ha preguntado, dice, ¿dónde han salido estos actores? Y yo, no, son mis editores. ¿De dónde los has sacado? Efectivamente. Bueno, pues nada, buenos días a todos. Veo alguna cara conocida. A nosotros Manuel Bartual nos pilló por sorpresa, como a cualquier otro usuario. Eso es lo bonito de Twitter, ¿no? Nos pasamos el día trabajando para Twitter, pero además nos pasamos el día dentro de Twitter. Fue el segundo día del hilo del verano que un compañero que se llama Ricote, que además lleva la relación con los creadores digitales y de contenidos, nos dijo, tenéis que leer esto. Tenemos un grupo privado pues del propio equipo de trabajo y nos dijo, ved esto porque lo está petando, ¿no? Entonces, llegamos al segundo día del hilo y, bueno, era una locura. Vimos el engagement, ¿no? La cantidad de interacciones que tenías y cómo la historia nos estaba enganchando. Nos fuimos hacia atrás y, obviamente, todos pensamos, al menos durante los primeros minutos, ¿no? Primeros tweets, que era algo que le estaba pasando a un pobre tipo en un hotel de Mallorca. Pero creo que luego viendo pues lo bien que escribes, lo bien que usas la ortografía, todos los puntos ortográficos, etcétera, pues estaba claro que estábamos ante literatura, ¿no? Literatura hecha tweet a tweet. Bueno, alucinamos como todos vosotros y cuando acabó la historia te llamamos porque queríamos que viniera a visitar la OFI y también nos contara. Estaba, de hecho, bueno, has estado en todo tipo de lugares, incluyendo hasta colegios, me parece. Sí. Luego te quiero preguntar sobre eso. Y fue un momento muy chulo, ¿eh? Llegar a un sitio y te dicen bienvenido a Twitter. Es como bienvenido a Matrix, ¿no? Era como ostras, ¿qué está pasando aquí? Sí, se abrió una puerta y hay gente ahí. Bueno, nosotros quedamos y unos días antes creo que le hice una rellamada y le dije, oye Manuel, digo, aparte de que vengas a que te hagamos algunas preguntas y respuestas y conocerte, mira, yo tengo que preparar algo para esta Navidad. Bueno, vamos preparando proyectos. La Navidad es uno de los momentos más tuiteados, obviamente, en España. Y le dije, creo que podría tener un encargo para ti. ¿Te gustaría escribir un cuento de Navidad de que fuera un regalo para la audiencia? Y me dijo, bueno, vamos a hablarlo. Y cuando llegó a la reunión traía una idea. Así que directamente me la contó y bueno, era tan grande que necesitamos un montón de agentes del ecosistema para ponerlo en marcha y dar ese regalo que fue Manuel Christmas a la audiencia de Twitter, ¿no? ¿Por qué Manuel
es tan importante para nosotros, que por si alguien se lo pregunta, o me lo pregunto yo mismo para respondéroslo, y es, el ADN de Twitter es una plataforma que básicamente consiste en ver lo que está pasando en el mundo y la conversación que se genera a partir de eso que está pasando en el mundo. Pueden ser noticias, actualidad, pero también son pasiones, aficiones, programas de televisión, series, etcétera, ¿no? Y la creatividad que hay en Twitter, que es mucha, siempre parece haber estado acotada dentro de los límites de un tuit, de los 140 caracteres, después y ahora en los 280, y siempre con un elemento de contexto muy importante. Para hacer humor en Twitter o para triunfar con un tuit, pues hay que tomar la personalidad, el contexto, el momento, la instantaneidad y ahí petarlo, ¿no? Como decimos. La historia del verano nos enseñó que posiblemente se podía romper esa barrera del tuit. Y esa es una de las razones importantísimas para haber estado con Manuel. Otra de ellas es, otra pregunta que nos hicimos, y es si además de las noticias, la actualidad y la opinión, que viene a ser un poco lo que pasa en Twitter, podía haber ficción. O podía darse ficción en Twitter, y creo que hemos visto que sí. Y ahora has dado este salto, y yo os agradezco que me hayáis invitado a seguir hablando del tema, porque para nosotros es una ilusión tremenda que saltes al papel y al mundo del libro, a lo tocable. Además lo dices en la novela, que te encanta tocar y leer un libro o un cómic. Y te quería hacer la primera pregunta, que es, para que nos ubiquemos un poco, ¿de qué va el otro Manuel? ¿De qué va? Pues es la historia de un hombre que se llama Manuel Bartual, que hace 6 meses escribió una historia en Twitter que se hizo muy famosa, y a raíz de aquello comienza a escribir una novela y le empiezan a pasar cosas extrañas, pero esta vez de verdad, no como en aquella historia que contó. Ese es el argumento, ¿no? Básico. A lo largo de la historia conoce a otro personaje, se llama Alicia, que es una vecina de su barrio, que la conoce a raíz de una confusión. Él le encarga una noche de comida a domicilio, pero le entregan el pedido de ella y descubre que a ella le han entregado el suyo. Y a raíz de ahí se conocen de manera fortuita y todo, digamos, que se empieza a complicar. Y prefiero no contar mucho más, porque quiero que la gente lo lea. Vale. Pero sí, no, lo que sí que he intentado con la novela ha sido trasladar un poco el espíritu de la historia de verano. O sea, es una novela que funciona por sí sola, es una historia completamente nueva, pero el punto de partida es aquello que sucedió en el verano pasado en Twitter, y lo que he intentado es, pues lo que digo, trasladar el espíritu, es decir, tanto a nivel de que es también una historia de misterio, con dosis de humor, porque a mí el humor me encanta y creo que no podría escribir nada que no tuviera algo de humor, y luego he buscado también trasladar un poco la experiencia de... Hay una cosa muy buena que tuvo la historia de verano, y era que los lectores estaban ahí. Es decir, a medida que yo iba construyendo la historia, recibía la respuesta de la gente que estaba siguiendo la historia. Y eso es inédito. Es decir, no sucede cuando escribes una novela, no sucede cuando haces una película, cuando escribes y dibujas un cómic. Es imposible. O sea, tú acabas y luego ya la gente lo lee. Entonces esto fue la verdad es que me gustó mucho, porque sirvió para que algunos comentarios que iba haciendo la gente los acabé incorporando a la historia, y también me sirvió como campo de pruebas, incluso para ver cuánto humor podía meter. Y entonces, claro, con la novela no puedo hacer esto, pero lo que sí que he intentado es que sea una novela que esté hablando todo el rato al lector. Es decir, el lector está ahí, como si la novela fuera yo sentado delante de Emilio contando una historia que me ha pasado. Involucrar mucho al lector en la historia, que de algún modo acabe siendo también un personaje más. El libro te interpela desde la primera frase y hasta la última. Pero ¿por qué una novela? ¿Por qué el formato libro? O sea, ¿por qué esta historia necesita ser contada en un libro? Pues yo la verdad es que desde hace un tiempo sí que pienso que cada historia tiene su medio y su lenguaje. O sea, creo que, o por lo menos que debería de ser así.
Y en cierto modo yo de las cosas que he escrito, dirigido, dibujado, que más contento estoy, son las que me doy cuenta de que son historias que están adecuadas perfectamente al medio en el que las he contado. Es decir, que utilizan pues todas las herramientas que ofrece, ese lenguaje y es un poco lo que he intentado con la novela. O sea, es mi primera novela y me he planteado, bueno, ¿qué es una novela, no? Pues es esto. Y he intentado un poco jugar y forzar un poco algunos límites. Hay momentos en los que invito al lector a que se salte un párrafo, porque digo, bueno, te voy a contar el final de esta película. Si no quieres saber cómo acaba, pues sáltate este párrafo que no pasa nada y seguimos a continuación, ¿no? Pero al mismo tiempo también es una historia más o menos clásica. O sea, una cosa que me han preguntado mucha gente estos meses era pero ¿va a tener dibujitos la novela? ¿Va a tener imágenes? Y yo, no, es una novela de texto. Y la gente le sorprendía. Y me di cuenta también que le sorprendiera porque es una cosa que estuve pensando hace poco, y es que sí que es verdaderamente la primera vez que cuento una historia sin imágenes. O sea, hasta ahora siempre he hecho, pues eso, cómic, cortometrajes, películas, y al mismo tiempo me parece muy, muy estimulante, porque es la primera vez que las imágenes las va a poner el lector. Eso me parece muy, muy chulo. Y bueno, es que creo que esta historia era una novela, como se tenía que contar. O sea, no había otro formato posible. Yo me estaba riendo viendo el vídeo viral que habéis hecho porque ahora que me lo he leído, bueno, me río doblemente, ¿no? Y hasta aquí puedo leer. Y hasta aquí puedes leer. Yo es gratuito el book trailer. Madre mía. Entonces, otro comentario que creo interesante, importante, es que parece que todas tus obras, estén donde estén, se hablan entre sí. O sea, se hablan entre sí. Una obra es consciente de que la anterior también existe, porque están autocitadas y de hecho citas también etapas como historietista, etapas como guionista, citas también el propio largometraje y las distintas historias de Twitter, que no son 2 sino 3, que también lo explicas muy bien, porque una semana antes del verano hiciste otro hilo previo. Sí. Que recomiendo leer también, que es muy divertido, más breve. ¿Cómo ves esa relación? Y es que si es que te pones a ti mismo el reto, sí. ¿Vas pasando de formatos o qué más formatos se te pueden ocurrir? Ya. Bueno, sí que es verdad que la novela es una especie de suma y sigue muy, muy loco, ¿no? Porque ya digo, el protagonista soy yo, pero no soy yo exactamente, como en la historia de verano, que el protagonista era yo, pero tampoco era yo. Y es verdad que hago alusión a un poco a todo lo que ha sucedido. Yo creo que es un poco lo que decía Raquel, que es un poco como una especie de broche, ¿no? A todo aquello que sucedió en verano y sin dejar de ser una novela que funciona por sí misma. O sea, que no necesitas saber quién soy yo para disfrutarla. La propia novela te pone al día, como dice Emilio, haciendo un poco de resumen de cómo he llegado a escribir esta novela. Sí. Una incisión nada más, que hay una intriga que queda en el hilo de verano que se responde en esta novela, pero curiosamente se abre otra puerta. Sí. Y no vamos a decir más. Pero es verdad que es como una especie de obra de ganchillo donde el hilo anterior deja abierta una puerta que muchos lectores decían, pero bueno, ¿realmente qué ha pasado? Se da respuesta en este libro. Pero tendrás que escribir otro para ver qué pasa con el siguiente punto de gancho. Habrá que ver qué le sigue pasando a Manuel en la ficción. Habrá que ver qué le sigue pasando. Sí, no sé, a mí es que me gusta mucho la metaficción. O sea, me gustan mucho las obras que son conscientes de que son una obra y que directamente juegan con pues incluir el autor o incluir a gente real y es una cosa que me gusta mucho. Y también me gusta mucho esto también me he dado cuenta pensando en ello últimamente, que me gusta mucho tener muy en cuenta que hay alguien leyendo. O sea, que la persona que está leyendo o viendo lo que he hecho, que no sea pasivo, sino, bueno, más que pasivo, que no está mirando desde la barrera, sino intentar llevarme a esa persona, pegarlo a la historia, ¿no? O sea, hace 4 años hice una película que se llama Todos tus secretos. Creo que ya puedo hablar de ella con spoilers, si no la habéis visto lo siento, pero es una película que está en todo momento dividida en 9 partes la pantalla y el punto de vista es la webcam de cada uno de los personajes. Esta estructura no es gratuita. Al final de la historia descubrimos que hay un personaje que ha estado en todo momento viendo una pantalla
en la que están todos. Y de algún modo ahí busqué hacer un vínculo, ¿no? entre ese personaje y el espectador, porque de algún modo el espectador era quien ha estado también viendo eso. Entonces me gustan mucho estos juegos, ¿no? de implicar mucho al lector en la historia. Hablando de personajes, ¿por qué Manuel Bartual protagoniza las historias de Manuel Bartual? Bueno, realmente esto ha sido una cosa reciente, no es una cosa que he hecho siempre. Claro, todo esto, el origen está en la historia de Verano. Y el protagonista fui yo, pues por un lado porque me pareció que podía ser me pareció que era una manera de que la gente conectase con la historia, porque es un poco lo que hacemos en redes. O sea, en redes eres tú y estás contando lo que tú sucede. Entonces pensé que era una manera de involucrar mucho al lector. También el hecho del doble era porque era lo que tenía a mi mano. O sea, estaba de vacaciones con mi novia y mi hijo, esto es cierto, y a ellos no querían involucrarse en este mogollón, sino simplemente pedirle a ella que me hicieran las fotos y los vídeos. Y al final la historia digamos que la definió los recursos que tenía a mi disposición. Entonces realmente todo empieza de manera un poco casual y fortuita, pero a veces como me gusta trabajar, ¿no? Como ponerme unos límites, de algún modo, a veces autoimpuestos, a veces porque son los que tengo a mi disposición, y ver qué puedo hacer con ello, ¿no? Y me pasa a menudo que a veces las historias que más me gustan son las que de algún modo han supuesto un reto, como lo ha supuesto también escribir la novela. Luego hay un par de personajes, hay uno en concreto que es tu familia, sí, en sí, que siempre la citas, pero siempre la mandas, digamos, fuera de plano. Sí. ¿Existen? Yo creo que sí. ¿Alba y Alex existen? Creo que sí. Creo que los veo todos los días, pero quién sabe. Cuentas otra cosa muy bonita, y es que también te quiero preguntar si es verdad. Sí. Es parte de la magia de Twitter, que conociste a tu mujer a través de una respuesta en Twitter. Sí, esto es cierto. De hecho le pregunté, digo, oye, ¿te parece bien que ponga esto? Sí, y esta de hecho es una de las cosas que metí en las ultimísimas reescrituras. De hecho, bueno, el otro Emilio, mi editor, que hay otro Emilio aquí también, lo sabe perfectamente, que cuando estábamos a punto de entrar en imprenta fue como, no, espera, que quiero cambiar 5 párrafos, que me he dado cuenta que esto cierra muy bien esta parte de la historia. Y sí, es cierto, la conocí por Twitter. De manera también muy casual. Bueno, no voy a contar cómo, que la gente que quiera saber cómo conocí a mi novia, la madre de mi hijo, que es la novela, que ahí está. Vas a acabar en hola, ¿eh? Sí. Si sigues contándonos de tu vida. Y hay otro personaje que yo creo que es casi... Perdona, lo chulo es que hay partes que parecen muy reales y hay partes que parecen muy reales. Pero igual las que parecen muy reales tampoco son especialmente... O sea, igual no han sucedido. Aparte es una cosa que me pasó mientras escribía la historia, porque yo quería ceñirme mucho a unas cosas, o sea, a cosas que sí que habían sucedido, y a veces esto me suponía un problema, porque no me encajaba en la historia. Y claro, hubo un momento que tuve que decir, bueno, da igual, pues cámbialo, ¿qué más da, no? Pero sí, ya está, perdona. Por eso te lo pregunto, porque como tengo la enorme suerte de conocerte y poder hablar contigo, digo, mira, preguntas que seguro que se está haciendo todo el mundo, ¿no? Bueno, luego los que se enfadan o te llaman mentiroso, ¿no? Bueno, eso llaman a Spielberg mentiroso por la calle. Eso es muy gracioso y es un fenómeno que yo creo que es lo que me ha sorprendido, incluso más que el hecho de bueno, a ver, no. O sea, evidentemente que la historia de Verano se viralizase de esa manera fue sorprendente, pero casi a ese nivel de sorpresa estuvo el hecho de que hubo gente que hasta el último momento creyó que era cierto lo que estaba contando. O sea, yo estaba convencido que el segundo día la gente iba a entender que yo estaba contando mi historia. Y sorprendentemente no. Sorprendentemente hubo gente que a medida avanzaba la historia se fue desenganchando. Era muy gracioso porque de repente decían, buah, no me creo que se haya encontrado un hotel idéntico al suyo. Pero hasta ahí se había creído que me había encontrado un mensaje en el rollo de papel higiénico, que había un doble exacto a mí siguiéndome por la playa. Entonces era muy gracioso ver un poco el umbral de credibilidad que manejaba la gente. Pero es verdad que hasta el último momento hubo gente que se lo tragó y no era mi objetivo. O sea, yo estaba convencido que iba a ser evidente que era una historia, lo cual dice mucho también del ser humano del siglo XXI. Verdaderamente piensas que
que estamos ya un poco curados de espanto y que entendemos un poco, ¿no?, lo que sucede ahí. Y creo que lo que me sucedió a mí en verano explica también muchas cosas. Explica, pues, el fenómeno de las fake news, por ejemplo, es muy entendible, porque de repente te das cuenta de que hay gente que no se para a cuestionar de dónde le llega la información que está recibiendo, o que directamente quiere creer. O sea, es como, no, me quiero creer que esto está sucediendo. También lo entiendo, ¿no?, porque es muy chulo que a un tío se encuentre con alguien igual. Desde luego yo envidio la intensidad emocional de quien se creyera la historia hasta el final, porque es un viaje, vamos. Es todo un viaje. También me he encontrado con gente que se la creyó hasta el final en alguna charla y ha venido a decírmelo, pero que me han dicho que, claro, que luego hizo la reflexión y no entiende por qué se lo creyó hasta el final, ¿no? Pero de algún modo estaba muy enganchado y muy metido y como no quería, yo creo que igual hay gente que no quería pensar que era mentira. Bueno, una de las conclusiones bonitas que lanzas es no hay que creerse todo lo que aparece en internet. Sí. Y lo dices al final de aquel hilo. Hay otro personaje que vamos a abrir. Abrimos un momento, tiempo para las preguntas. No sé si hay alguien por aquí. Mejor. Creo que te llega ahora el micro. Luego me dices qué personaje era. Sí, buenos días. Una pregunta, entiendo por lo que dices que quien no te haya seguido el hilo en ningún momento y reciba la novela o la ve en cualquier librería y le parezca chula el diseño, la trama, no sé qué, lo va a poder leer sin ningún tipo de problemas y entenderlo. Y segundo, una curiosidad, si el verano suele venir con un éxito del verano musical, si vamos a tener otro hilo Bartual este verano, porque claro, después de lo que creaste el año pasado, pues habrá demanda. Gracias. Pues, bueno, por un lado sí, o sea, la novela se puede leer. Aunque no me sepan quién es Manuel Bartual ni qué hizo, no hay ningún problema, es completamente independiente. Creo que una vez lo lean le darán ganas de leer un poco lo que sucedió, y ahí está, para leer. Y bueno, lo de volver a hacer historias en Twitter, esta Navidad hicimos el cuento de Navidad que dice Emilio, y no hay nada, o sea, no tengo nada decidido para este verano. Solo sé que si hago una historia en verano será porque me dé cuenta de que tengo una historia entre manos que merezca la pena ser contada, y ser contada en Twitter. ¿Más? Aquí. Hola Manuel, soy Pilar de la agencia EFE. Hola. Ya hemos hablado antes. Sí. Manuel, ¿en ningún momento te apetece más pasarlo a viñetas? Porque Twitter es muy cómic. Twitter tiene un lenguaje muy parecido al cómic, entonces ¿por qué llevarlo a la literatura y no llevarlo a un cómic? Yo creo que es un poco por lo que decía antes, de que cada vez me gusta más adecuarles, o sea, una vez se me ocurre una historia, pensar en qué medio es el que mejor le va a sentar. Aunque tampoco es exactamente así, porque generalmente lo que me pasa es que se me ocurre a la vez. O sea, me doy cuenta de que esta historia es Twitter donde de contarla, ¿no? O como me pasa con la novela. Es lo que decía antes, la novela es que no puede ser otra cosa, y cuando la leáis creo que lo entenderéis. Es una novela que es muy consciente de que son letras escritas sobre una hoja y que hay alguien que está leyéndola. Entonces, creo que es como, aparte es como más disfruto, ¿no? Que es también jugando con ese lenguaje. E incluso también forzando un poco, plantándome un poco qué se puede hacer con el medio. Porque a veces yo creo que nos limitamos, cuando contamos una historia, un poco a lo básico, por decirlo de algún modo, pero en el fondo los lenguajes son muy amplios y se puede hacer muchas cosas con ellos. Es un poco, cuando hicimos el cuento de Navidad, yo era plenamente consciente de que repetir el bombazo de verano, o sea, era imposible. Entonces, para mí, el cuento de Navidad, la pregunta fue un poco lo que decía Emilio: ¿se puede hacer ficción en Twitter de manera deliberada? O sea, el cuento de Navidad se anunció como tal, que Manuel Bartual iba a hacer un cuento. Entonces, una cosa que pasó fue lo que me podía esperar, que era que hubo una polarización. O sea, hubo gente que le encantó la idea de qué bien ficción en Twitter, y gente que no entendía que se pudiera, que iba a hacer ahí, ¿no? Pero precisamente en el cuento de Navidad aproveché también la respuesta negativa de la gente para introducirla en la historia. Esto no podía hacerlo en otro medio. O sea, era una historia plenamente pensada para ese medio.
¿Hay más preguntas, Iza? Repito, ¿tú crees que las historias cortas y breves en Twitter, en Instagram y en las redes sociales tienen cierto futuro? O sea, ¿podrían funcionar por las respuestas que has ido viendo? Yo creo que sí. O sea, vamos, y de hecho lo espero, pero ya de manera egoísta lo digo, como lector, porque me encanta. Y me encanta que la gente juegue con los formatos, que no... O sea, Internet al final es verdad que muchas veces nos limitamos a lo mismo, ¿no? A dar like a esto, subir la foto de mi gato y en el fondo se pueden hacer un montón de cosas. Y aparte una cosa también que me gustó mucho lo que hice en verano es que lo hice yo con mi teléfono móvil. O sea, en ningún momento utilicé nada más. Y eso me parece que, o sea, por un lado fue una especie de regla autoimpuesta que me puse para meterme un poco más en la historia de algún modo, ¿no? Pero al mismo tiempo era como decir, no, es que lo quiero hacer así para demostrar que con un teléfono móvil y una idea que funcione, se pueden hacer cosas muy, muy interesantes. ¿Puedo recontestar? Sí. Sí, para Twitter es estratégico y eso es lo que pretendimos en su momento con Manuel Christmas. Era prácticamente crear lo que el viento se llevó, era crear el canon, dejarlo ahí, tras la historia de verano, obviamente, que es la que lo inspira. Hay miles de creadores de hilos ahora mismo en Twitter, miles, y se está hablando de ficción, de humor, de matemáticas, de ciencia, de curiosidades, de sexualidad, de psicología, y está muy bien, de nuevo, porque Twitter, aparte de poder informar y opinar, vamos a poder reflexionar y educar y entretener, es importantísimo. Aparte, a mí una cosa maravillosa que me pasó cuando Emilio me llama para decirme bienvenido a Twitter, fue que me dijo, tienes a tu disposición todas las herramientas de Twitter para darles un uso narrativo. Y esto fue una pasada, porque fue un poco lo que nos planteamos con Cuento de Navidad. Yo ya había hecho una historia que era muy, muy sencilla y que había funcionado muy bien. Dije, vale, pues ahora vamos a hacer un poco lo opuesto, en el sentido de vamos a hacer una superproducción. O sea, Cuento de Navidad tuvimos actores, tuvimos efectos especiales, tuvimos un bot contestando por mí un día, autorrespuestas, vídeos en directo. Fue un poco como decir, vale, Twitter sirve para contar historias y voy a utilizar todas las herramientas que pueda para también como experimento también para mí, ¿no? Como decir, vale, hemos hecho todo esto, si vuelvo a contar otra historia, pues igual no hace falta hacer este mastodonte, ¿no? Sino que realmente me puedo quedar con estas tres cosas que me gustaron, que vi que funcionó. O sea, era todo como una prueba también. Y después de tanto Twitter, ¿cómo has podido luego ceñirte a las reglas de una novela? Porque realmente se lee con mucho interés y se lee una novela, o sea, te olvidas absolutamente de Twitter, ¿no? Pues yo creo que es un poco lo mismo, que en el fondo es decir, vale, esto voy a hacer una novela. La novela que condicionantes y qué herramientas tiene, pues son estas, ¿no? Venga, pues voy a ceñirme a ellas, pero no del todo. Como tú sabes bien que has leído, que estoy como intentando romper un poco la barrera, ¿no? Entre el lector y para mí ha sido una maravilla. Me lo he pasado fenomenal. Y de hecho, vamos, me quedo con ganas de seguir explorando. Hay más. ¿Alguna pregunta más? Después de Twitter y novela, ¿te planteas película? ¿Relacionado con todo esto? Sí. Pues he tenido ofertas estos meses, pero el audiovisual es impredecible y muy lento. Entonces no sé muy bien qué acabará pasando. Pero han habido ofertas, algunas propuestas muy chulas, y no sé en qué quedarán. Como no hay nada firmado, prefiero no hablar. Pero vamos, yo estoy encantado, ¿eh? Este libro lo merece. Este libro, aparte, yo tengo una idea de cómo se podría adaptar, porque si se adaptase no me gustaría que fuera una adaptación tal cual. O sea, una adaptación al uso. ¿Cómo sería el cielo de los editores, no? No puedo dejar de preguntarte esto. Sí. Hay una escena maravillosa en la novela, sobre todo para los que trabajamos en el mundo de la edición, y es esa especie de consejo de sabios, de editores. Sí. Sí, no, claro. Es una cosa que he intentado hacer, ¿no? Que lo repito ya un par de veces, que es decir, esto es una novela, vamos a jugar con ello y vamos a incluir el hecho de que es
Planeta quien edita esta novela, ¿no? O sea, ya hablo del momento en el que me contactan, cuento una cosa muy curiosa que me pasó 6 minutos antes de que me escribieran por mail para conocerme, que esto puedo decir que es completamente cierto. Cuando leáis lo veréis. y sí, ¿no? Me parecía que al final también el hecho de que Planeta fuera incluso otro personaje más en la novela me parecía muy divertido. Como también fue en el cuento de Navidad Twitter, hubo un momento en que yo también tenía una conversación con Twitter España, ¿no? Era muy... Así es. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Tú me vas a preguntar por un personaje que saber. Claro, yo tengo una obsesión con una de tus obsesiones, que es la comida, como personaje. Personaje que a veces es dramático, otras veces sirve para terminar con el drama directamente y para hacer humor. ¿Qué te pasa? Pues la verdad es que la comida no ha sido muy personaje en mis historias hasta hace relativamente poco. Lo fue en la historia de verano con el famoso bollo, que se convirtió en... casi me comió el bollo a mí, de el calado que tuvo entre la gente, ¿no? Ese chiste. Pero es verdad que la comida también es importante en esta historia en varios momentos. O sea, no solo es el detonante de todo lo que sucede, sino que hay momentos en los que digo, bueno, tengo hambre y tal. Y es que creo que en la ficción es una cosa que se suele obviar. Es como que los personajes no comen, o si comen es un poco la excusa para que estén dos personajes hablando, ¿no? Total. Pero al final creo que también todos comemos. O sea, que se puede hacer... O sea, puedes contar historias en torno también al hecho de que este personaje, bueno, pues tiene que comer en algún momento y tendrá que buscar la manera de hacerlo. Genial. Genial. Pues creo que acabamos ya. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros en este día de arranque, y ojalá este otro Manuel se convierta en muchos otros Manuel y podamos volver a celebrar el éxito de este verano. Gracias. Muchas gracias.